Vamos a otro tema, ya lo habíamos anunciado y tiene que ver con... muchas veces nos sentimos impotentes para corregir a nuestros hijos y creemos, de una manera equivocada desde todo punto de vista, que hay una fórmula y es el castigo físico o en todo caso la descalificación psicológica. Esto lo único que hace es generar una barrera insondable entre padres e hijos. Y es también una situación que no solamente nos distancia de nuestros hijos, sino nos distancia de la comunicación, del respeto, del amor. Y finalmente lo único que logra es un ambiente negativo entre el padre y madre, que debe ser alguien quien prodiga básicamente cariño, protección, amor, una persona a la que le tenemos miedo, y eso genera muchísimos problemas. Lisandro Cáceres, que es educador de una ONG llamada Infant, está con nosotros, pero también tenemos a dos muchachos jóvenes de 15 y 16 años aquí en el estudio. Ellos están dentro de una organización que se llama Amigos por Siempre en Villa El Salvador, y voy a empezar por Fabricio y Jesús. Uno es Fabricio Zárate y el otro es Jesús Fernández, para que me cuenten sus historias y por qué son parte de esta organización. Fabricio, ¿cuál de ustedes? ¿Tú eres Fabricio? Sí. Fabricio, a ver, ¿tú tienes 15 años? Sí. Ok. ¿Por qué estás en esta organización? Digamos, estoy en esta organización porque quiero hacer un cambio entre las personas para que no llegue mucho a la violencia. O sea, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Tú has tenido en casa sí, un problema? Un problema de violencia. De violencia, ajá. Ya, ¿de parte de tu papá o de tu mamá? Mamá. De tu mamá. Uh-huh. ¿Y cómo sentías eso? ¿Cómo manejabas eso? ¿Qué pasaba? Sentía un miedo hacia mi madre. Uh-huh. No tenía ¿Desde que eras pequeño? No, desde hoy en día. Hoy en día. Ajá. Ya. Y cuando me pegó, no sé, sentí un miedo hacia ella. Ya. Pero después me senté, le dije para conversar, dialogar sobre eso, reflexionar lo que hizo y lo que yo hice. Ya. Y desde ahí hasta hemos llegado a un acuerdo, y desde ahí hasta ahora, hoy en día, nos hemos estado llevando bien. Uh-huh. Ahora, ¿a ti te dijo alguien que te sentaras a conversar con ella, o a ti, digamos, por una cuestión propia, dijiste, bueno, voy a tratar de hacerle entender a mi madre que este no es el camino? Bueno, esto le comenté a mi prima y me dijo que me sienta a dialogar con ella. Ya. ¿Y tu prima pertenecía a esta organización? No. ¿Y tú perteneces a esta organización? ¿Cómo llegas a esta organización? Bueno, mi amigo me animó a venir aquí. Ya. ¿Y qué hacen en la organización? Hacemos... ponemos... ¿Qué hacen? ¿Talleres? Ajá. ¿Se reúnen, conversan de sus temas cada uno, de sus problemas? Sí, a veces. ¿Y ayudan a la comunidad, a otras personas que estén en ese problema? Sí, ayudamos a otros chicos. Ajá. ¿Hay muchos chicos a los cuales sus padres les pegan? Bueno, en mi caso yo no he visto muchos. Ya, en tu caso. En mi caso, ajá. Pero lo has vivido en carne propia, digamos. Ajá, sí. Okay. Ajá. ¿Hay papá en casa o no hay papá en casa? No hay papá en casa. ¿Tú lo conoces a tu papá o no lo conoces? No lo conoces. No. ¿Tú entiendes también que muchas veces los adultos actúan canalizando sus propias rabias, ¿no? Ajá, claro. Y eso es lo que hay que hacerle notar al adulto, eso ¿no? Es lo que hacerle notar, ajá. Exactamente. Claro, ¿Tú has logrado hacerle notar eso a tu mamá? Bueno, no sé si se habrá dado cuenta o no, pero yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Sí. Muy bien. Es importante lo que nos cuenta Fabricio. Jesús. Hola. Tú tienes 16 años. Sí. ¿Cuál fue tu experiencia? Mi mamá me castigaba, ¿no? Supuestamente físicamente. Físicamente. Cuando yo vengo participando desde muy pequeño, desde que tenía 8 años, desde 2006. Ya, ¿a dónde participas? ¿En esta organización? En esta organización, Amigos por Siempre. Ya. Mi mamá me golpeaba, me castigaba, ¿no? Pero desde que vengo participando en todo este proceso, he visto un cambio. ¿En tu mamá? En mi mamá y en mi papá. ¿Cómo se ha logrado eso? ¿Tú te has sentado también a conversar con ellos o en realidad ha sido de otra manera? Sí, bueno, y venía participando en los pasacalles, ya. en los eventos que realizaba esta campaña. Organización. Esta organización mediante la campaña, ¿no? La campaña nacional Infancia sin Castigo, Infancia sin Violencia. Ya. Bueno, juntaba las ideas y mi mamá me decía, ¿no? ¿Cómo te ha ido? Y yo le decía,
ma, hemos hecho esto. Ya le explicabas las actividades que había dentro. Existe formas de cómo corregirme, no solamente el castigo o un trato humillante, ¿no? Existe la forma de la negociación. Ya. Entonces mi mamá me decía, ay, hijo, tienes razón, ¿no? Bueno, como antes a ellos le castigaban físicamente, claro. ellos creían Han que repetido la conducta, que es lo que pasa, ¿no es cierto? Ajá. O sea, sentándose solamente a conversar y a dar cuenta de esto, un adulto es capaz de darse cuenta que está haciendo mal las cosas. ¿Y a partir de ese momento ya dejaron de castigarte así? Sí, más o menos con el transcurrir Con del el tiempo. Bueno, como lo explicaba, ¿no? Mi papá me contaba, ¿no? Decía, no, si tu abuelo me pegaba y mira cómo soy ahora, soy profesional. Yo le digo, tú has hecho caso por miedo, no porque a ti te han educado bien. Mi abuelo te pegaba, pero tú por ese miedo, por ese temor que sentías, al que, bueno, si salías o hacías cosas que no debías, el abuelo te iba a pegar. Entonces, entendías, ¿no? No tengo que hacer esto, sino mi abuelo me iba a pegar. Existe un miedo, un temor. ¿Con quién ha sido más difícil llegar a un entendimiento? ¿Con tu papá o con tu mamá? Con mi mamá. ¿Con tu mamá? Sí, mi mamá es la de carácter fuerte. Mi papá es pasivo, Ya. me comprende. Es Con él sí tranquilo. tengo más comunicación. ¿Y con tu mamá menos? Sí, poco, muy poco, porque... ¿Tú no- conoces la vida de tu mamá? ¿Ella te la ha contado alguna vez? ¿No? Sí. ¿Ha sido dura? Sí, bueno, ella vive en la sierra y su mamá murió, falleció antes. Cuando era ella... Ajá, pequeña, y pequeña. entonces vivió con su madrastra. Ya, y recibió papá. tratos difíciles también. Pero aquí lo importante es el entendimiento, ¿no? Sí, mi papá también me contó que su abuelo falleció cuando él tenía 7 años, creo. Ya. Y vivió con su mamá y me dijo que él tenía que estudiar y trabajar a la vez. Y como él era el mayor de los hermanos, tenía que mantener a sus hermanos, ¿sabes? Y trabajaba y estudiaba a la vez. ¿Cuántos hermanos tienes? Yo tengo 3. ¿Y con ellos? ¿Tú los ayudas? ¿Los haces que entiendan que hay situaciones en las que puede cambiar todo el mundo, que el ser humano puede cambiar en cualquier momento de su vida? Sí, cuando yo llego así de retiros de 3 días, le comento, ¿no?, todo lo que hemos hecho, mis hermanos. Como yo soy de medio, tengo una hermana mayor. Ya. Ella está trabajando, pero más practico con mi hermano, el menor. El menor. Muy bien. ¿Y tú, Fabricio, también eres... Sí, un ¿Tienes hermano. un hermano? Ujú. ¿Mayor o menor? Menor. Menor. ¿Y Mi cómo? padrastro. Tu padrastro. ¿Cómo se porta él contigo? Bueno, antes él, nunca me ha metido la mano, tampoco he dejado que haga eso. Claro. Pero a veces me gritaba. O sea, no lo tomaba como un grito, sino como un apoyo. Ya. Porque me gritaba y me decía que estudie, que haga todo eso. Y que estudie, que siga así, que nunca me lleve por malas cosas. Todo eso, ¿no? O sea, ¿y tú sientes que lo decía de verdad por apoyarte o...? Sí, lo hacía por ¿Y tú qué apoyar. sientes por él? ¿Algún tipo de respeto, cariño? Sí, yo siento un respeto. Respeto por él. Cariño. Vamos a hacer una pausa, luego regresamos con Lisandro Cáceres, educador de esta ONG llamada Infant, para hablar de este tema, de qué manera hay fórmulas eficaces que uno puede aplicar en cualquier momento de su vida para eliminar definitivamente esto que es tan horroroso, que es el castigo físico, y que puede llegar a extremos inenarrables, como hemos visto en más de una oportunidad en los noticieros del país. Volvemos luego de la pausa. Pueden abrir, cambiar el Muy bien, estamos de regreso y queremos buscar esas fórmulas más allá de momentos determinados donde te genera gran indignación cuando ves cuánta violencia se prodiga contra los más vulnerables, que vienen a ser los niños, los adolescentes, y de parte de quienes deberían protegerlos y quererlos y respetarlos y comunicarse con ellos, que son los propios padres. Pero efectivamente es un tema complejo porque muchas veces
los padres no encuentran fórmulas que no sea el castigo de alguna naturaleza para generar o buscar una especie de principio de autoridad. Lisandro Cáceres, que es educador, está con nosotros, él es de la ONG Infant, y en su experiencia queremos que nos cuente rápidamente, antes de recibir las llamadas telefónicas de la gente, qué es lo que pasa básicamente, o sea, ¿por qué hay tanta violencia física con relación a los chicos en nuestro país? Bueno, agradecer por la invitación. Respondiendo a tu pregunta, la situación es bastante compleja, ¿no? Porque son diferentes circunstancias que conllevan a que en muchas de las familias se ejerza o se utilice el castigo físico. Pero debe haber algo que digamos, un origen más o menos común. Así es, el principal es que, por ejemplo, quienes están de manera más vinculadas al cuidado de los hijos son las mamás, ¿no? Entonces, muchas de ellas trasladan ciertas frustraciones, ciertos problemas que no pueden solucionar, ya sea en la relación con el esposo, o porque también dentro de sus vidas, por ejemplo, muchas de las mamás no terminaron la educación, falta de educación, ¿no? O problemas de salud, porque también no pueden atenderse adecuadamente. Es lo que encontramos a partir de nuestra experiencia. O sea, básicamente frustración. Así es, o sea, de todo tipo. De todo tipo. Que se trasladan a el ejercicio del castigo físico o otras formas de violencia contra los niños cuando estos tienen algunas actitudes, digamos, incorrectas, podríamos decirlo, o también, porque lo incorrecto es también una interpretación de nosotros, porque los niños obviamente en su infancia hacen travesuras, son muy juguetones, muy hiperactivos, y en esa situación pues muchas veces los padres no encuentran la manera correcta de corregir. Que se puede corregir sin violencia, Así definitivamente. Así es. Claro, el tema aquí es no estamos en discusión o no estamos el principio de autoridad. El principio de autoridad de los padres. Porque si no hay autoridad no hay nada tampoco. Así es. O sea, hay que rayar la cancha, pero de una manera distinta. Así es. Es por eso que nosotros, con los chicos que están aquí presentes, venimos promoviendo una campaña nacional para que las personas entiendan que el principio de autoridad no se impone con violencia, ¿no? O sea, los padres tienen que ser modelos de democracia, de respeto, o sea, de ciertos valores que se tiene que ir construyendo. Pero la gente niños, que te ¿no? escucha puede decir, bueno, muy bonito lo que tú me dices, ¿no? Pero a la hora de los logros, ¿qué hago con un muchacho o una muchacha que no me responde, que no me obedece? ¿Cómo puedo yo generar, digamos, una sanción ante un hecho incorrecto? Claro, lastimosamente tenemos políticas y nuestro pensamiento está muy vinculado a la acción-reacción. Tratamos de reaccionar cuando hay un hecho negativo, pero si nosotros nos preocupáramos por el antes, o sea, por trabajar en la etapa de la infancia inicial de los niños, no tendríamos, pues, o si lo tuviéramos fuera en menor proporción. No sé si me dejo de explicar, en el sentido de que si un niño aprende desde pequeño el respeto, pero no con miedo, sino desde un estado de conciencia, cuando su padre empiece a dialogar con los niños, enseñarle, ser un referente también para el niño de respeto, no un padre que dice, oye, tienes que respetar, oye, tienes que ser responsable. Claro, cuando una cosa muy fácil, es decir, no ensucies la mesa comiendo de esa manera y tu papá está comiendo de la misma manera. O sea, no hay peor indicación y perversa que la del ejemplo de uno mismo. Así es, y es una cuestión ambigua, ¿no? O sea, porque los niños se dan cuenta de eso y entonces muchas veces nos dicen a nosotros, pero mi papá me exige, me pega para que yo sea así, pero él también le pega a mi mamá, pero él veces llega borracho, a veces no, o sea, no cumple con sus responsabilidades, en fin. ¿no? Bueno, vamos a darle oportunidad a la gente de llamarnos por teléfono. Estamos aquí, como les digo, con dos muchachos que nos han contado su experiencia, su testimonio, que además son parte de una organización que los está ayudando y a la vez ellos están ayudando a otros chicos a entender el problema desde otro punto de vista, y también a este educador que tenemos con nosotros, al señor Cáceres. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, Jesús, ¿no? Nuevamente. Sí, Jesús, usted no se despega del teléfono, Jesús. Qué bárbaro. Ya, a ver, adelante. Me interesa bastante el tema porque me da mucha pena que haya niños que sean
de una u otra manera, ¿no? Maltratado, que es lo más drástico, o supuestamente, entre comillas, ¿no? Corregido con un jalón de oreja o una jalada de platilla. Mire, lo que puede ocasionar son dos cosas. Uno, que sea muy retraído, muy sumiso en el colegio, porque es su ámbito de vida que pasa más tiempo, y eso genera que sea bulleado el niño. O dos, que sea muy agresivo, muy violento, muy rebelde, y entonces podría desencadenarse el bulleador. Eso es la falta de que la persona o el padre no tiene una paciencia, o sea, debería ver y analizar su punto de su carácter, que si es falta de paciencia, ver una persona, un psicólogo o algo que le ayude a mantener la paciencia, porque yo creo que sí se puede negociar, como dicen, ¿no? O sea, premiar y castigar con el hecho de privarlo de las cosas, ¿no? En ese sentido podría ser, ¿no? Ok, muy bien, muchísimas gracias. Gracias por tu llamada. Tenemos otra. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Sí, hola, bienvenida a Capital. Señora Moniquita, buenas tardes. ¿Cómo le va, Martita? ¿Qué dice, Marta? Mire, mi caso es distinto, ¿no? Yo fui criada con una manera bastante rígida. Mi mamá es de provincia y yo soy hija de padres separados. Ya. Pero yo he probado el palo, la sartén, el cordón de plancha, las hebillas. Yo conozco cada uno de esos dolores. Porque mi mamá decía, si no le arde la piel, no se acuerda y no obedece. Y nos dejaba de pegar cuando ya no podía ni respirar. Ya. Mi mamá así nos ha criado. Es más, las visitas a la familia nos daban 10 minutos entre comidas. Nunca llegar a la casa de un pariente cuando estaban comiendo. Y llegar a la casa y sentarse sin moverse. No podíamos tocar, teníamos que ir impecables yendo al baño, pero era una rigidez absoluta con mi madre. Pero eso ¿cómo lo has tenido tú en tu vida, me dolía, Marta? lloraba, ¿no? Pero era rebelde, ¿eh? Yo he sido bien rebelde. Mi mamá me pegaba con un palo, yo me paraba al frente y a ver que me pegue. No lloraba ni una lágrima. Yo me enfrenté a ella de esa manera. Okay, Nunca la toqué, ¿cómo nunca le dije ha nada. sido Pero le dije con una tus frase hijos? que hasta ahora me acuerdo. Sí. El día que yo crezca, se va a acordar de mí, usted no me va a tocar ni un pelo. Y para pasar esos momentos, ya cuando fui un poquito ya señorita, ya, yo decía bien claro, y eso le digo al joven que he escuchado su voz tan apagadita, tan triste, al otro jovencito, que no se acompleje, ellos ya vivieron. Los mayores ya vivieron a su gusto, a su manera, mal o bien. Él no tiene por qué dejarse arrastrar por eso. Vivieron mal o vivieron bien, no es culpa de él. Él es otra persona. Tienen que saber salir de eso. Porque también puede ser de que nos han querido corregir de esa manera, tratando de formarnos, ¿no? Porque antes los hijos no nos burlábamos de los padres ni con la mirada. Una mirada era suficiente. Esa es la verdad de las cosas, señora Mónica. ¿Y cómo hiciste con tus hijos, Marta, en una palabra? Le voy a ser bien sincera. Bien sincera. Con honestidad, un 50% rígida. Ya, ¿y eso significa que también le has dado...? Sí, la verdad que sí. Yo lo tengo, ¿no?, desde los 2 años. Ok, ¿y no te arrepientes? No. ¿Sabe por Ya, qué? ¿por qué? Porque yo me di cuenta ya más adelante que es un poco rígida, ¿no? Pero... Ahora, pero es que se está confundiendo la rigidez con el maltrato, ¿no? No, pero no es maltrato en sí, o sea, yo no lo voy a fragelar, ¿no? Pero sabía que cuando yo le daba por decir un manazo, un correazo, tenía que arderle. No era una caricia, tenía que aprender a respetarme también y obedecer, pero hasta cierta edad. Ya cuando estaba en secundaria, sí, ya no los he tocado, para nada. ¿Por qué? Porque ya estaban formados, ya estaban trabajados, ya no hacía falta nada de eso. Ok, bueno, es un punto de vista, Marta, y seguramente comparten algunos. Yo personalmente no, porque creo que justamente en los primeros años de vida es donde debe haber un reforzamiento del cariño, del respeto, más allá del temor que pueda generar una situación, una actitud. Pero ese es mi pensamiento, a ver. Así es, o sea, también pienso de manera diferente a la última llamada, porque en particular yo tengo una hija también, ¿no? Y también he vivido experiencias de violencia hacia mi infancia. Sin embargo, nosotros podemos ser diferentes, porque de hecho, en efecto, cuando uno ha sido sometido a la violencia, uno se preguntaba, ¿no? O sea, yo cómo claro, quiero ser más adelante, ¿no? Entonces yo a mi hija, por ejemplo, que hace berrinches, que a veces no quiere comer, como cualquier otro niño. Sin embargo, hay un punto medio en el que podemos coincidir con mi hija, que tiene 5 años, para construir acuerdos. Y a veces los adultos pensamos, no, pero no me está entendiendo, no, pero... No, los chicos entienden perfectamente los símbolos. Exacto. Además, vamos a hacer una pausa, ya regresamos luego de la pausa, seguimos conversando con nuestros invitados aquí en Capital. Bueno, cuando todo sale como quieres, pero hay cosas que no se pueden controlar. Por eso, si en la vida hay imprevistos que ocurren simplemente, preocúpate menos con RIMAC
llama al 411-3000 o visita la web www.rimac.com. Rimac, todo va a estar bien. Todo el día te la pasas jugando nomás. Y no haces nada, no haces tus tareas. Ven para acá. Ahorita te rompo el palo en la cabeza. Todo lo ves calle, calle. Y no eres como tus primos, caramba. Siempre callejero nomás. Y no llores. Ven para acá. ¿Qué te pasa? Deja de correr. Todo lo ves calle, calle y televisión. Ven para acá. Deja de llorar, caramba, que te vuelvo a romper. ¿Qué pasa? ¿Me puede regalar un vaso con agua? Toca la puerta. Interrumpe la violencia. Efectivamente, hay una cosa que mata y duele más que el golpe, y es la indiferencia. Y como sociedad no podemos serlo. Si queremos cambiar en algo nuestra sociedad y evitar que haya tragedias que reportamos permanentemente, que no son tragedias inhabituales, sino todo lo contrario, dejemos de ser indiferentes. Y eso es una cosa con la que tenemos que luchar todos los días y a cada rato. No podemos voltearnos hacia otro lado cuando vemos que una criatura está siendo vulnerada en sus derechos fundamentales, que es a su integridad física y psicológica. No olvidemos eso nunca, porque de esa manera podremos estar construyendo una sociedad mucho más humana y mucho más justa. Esta campaña me imagino que es una campaña que ustedes han ideado y que han trabajado en forma conjunta. Me refiero a la ONG Infant, que además esta organización, Amigos por Siempre, depende de la organización de ustedes. Nosotros les damos un soporte en formación, pero ellos tienen autonomía como organización, es decir, ellos se reúnen semanalmente, realizan sus actividades en las comunidades y participan dentro de las acciones que nosotros también como Infant promovemos, ¿no? Muy bien, vamos con más llamadas. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Hola, ¿están ahí? Vamos ¿Aló? con... Sí, hola, bienvenida a Capital. Adelante, por favor. Buenas tardes, señora Mónica. ¿Cómo está? ¿Con quién hablo? Bueno, señora Mónica, estoy escuchando el tema, es muy importante. Sí, tiene que bajar el volumen de su radio por completo, porque de lo contrario lo que escucho es mi eco. No sé si puede hacerlo de inmediato para poder seguir conversando. Sí, a ver. No, tenemos lamentablemente que cambiar con otra llamada. Le sugiero que vuelva a llamarnos, pero que baje completamente el volumen de su radio. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Sí, ¿qué tal? Bienvenida a Capital. ¿Con quién hablo? ¿Qué tal, Mónica? Giovanna, de Los Olivos. Giovanna, te escuchamos. Bueno, yo soy mamá. Cuando yo era pequeña, mi mamá me daba de alma. Tenía un hermano menor, que cuando mi hermano menor decía, ¡mamá!, mi mamá de frente venía y me pegaba a mí, porque pensaba que yo le había pegado. Pero yo siempre dije, cuando yo tenga mis hijos, nunca los toco. Yo viví feliz, tuve una infancia muy feliz. Pero yo a mi hija no la toco. Yo a mi hija le digo una cosa y me hace caso. Yo creo que desde niñitos les tenemos que enseñar a los hijos que tienen que respetar a los papás y que tienen que obedecer, para que mañana más tarde no tengan que golpearlos, porque golpearlos es lo peor. Porque yo digo, si tanto te costó traerlos al mundo, son 9 meses que los tienes en tu barriga, aparte para traerlos al mundo, para parirlos, como se dice, te duele. O sea, ¿por qué los tienes que tocar? ¿Por qué los tienes que lastimar? Si ¿Tú alguna vez has conversado, Giovanna, ya cuando adulta, con tu madre sobre ese tema o no? No, porque yo lo tomé como que, bueno, pues mi mamá era... O sea, nadie aprende a ser padre, se aprende en el trayecto. Y entendí que era su manera de ser mi mamá. Ya, que no tenía la información suficiente. Claro. Como para manejar las cosas. Es que éramos 4 niños. Ok. Y yo no he sido tampoco tranquila. Bueno, ningún niño debe ser tranquilo, ¿no? Porque si es demasiado tranquilo es que algo está mal en el niño. Porque el niño lo que tiene que hacer es, efectivamente, cuando es muy pequeño, jugar, moverse, tener energía, porque para eso están. Obviamente, todas las cosas tienen límites, pero hay que tenerlo claro, ¿no? Hola, buenas tardes.
Señora Mónica. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. ¿Cuál es su nombre, por favor? ¿Cómo está? Lo saluda Luis, un asiduo oyente de Radio Capital desde muy temprano. Gracias, Luis. Muy gentil. Señora Mónica, Adelante. quien le habla es una persona rehabilitada de consumo de alcohol y drogas. Este año cumplo 16 años que gracias a Dios dejé ese mundo de tristeza. Pero en este tiempo de recuperarme y ayudar, llevando mi testimonio a otras personas, el común denominador en la mayoría de personas que hemos pasado este mundo de adicciones es la violencia que hemos vivido de niños. No tienen idea los padres. Yo soy padre de 4 hijos. Mis hijos nunca les he puesto un dedo encima. A mí me han dado, pero hasta por respirar. Y eso marca mucho. El tema uno de los factores es la violencia que viven los niños, de no saber manejar sus frustraciones, y aunque no lo crea, es uno de los causales en tema de drogadicción en jóvenes. No, sí lo creo. ¿Cómo no? Yo he vivido durante estos 16 años muchos testimonios, y le digo sinceramente, le voy a repetir, el común denominador es que han sido violentados o físicamente o sexualmente en sus niñas. Hombres y mujeres. No tienen idea los padres que tocan a sus niños, a lo que los están exponiendo, a lo que los están invitando a que se refugien en lo negativo de la vida. Es triste y lamentable que gente adulta se desfogue con los niños. De acuerdo, Luis. Muchas gracias además por su testimonio. Yo creo que es absolutamente válido y creo que nos enseña mucho más de los que nos podría enseñar solamente palabras, ¿no? Hola, buenas tardes. Aló, buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Con Carmen. Carmen, te escuchamos. Bueno, igual, ¿no? Yo he sido maltratada desde muy pequeña. Mi madre era viuda y de alguna manera se desquitaba con nosotros, ¿no? En toda mi adolescencia fue así. De alguna manera, para huir de todo ese tema, me casé muy joven, a los 18. Y dije, nunca voy a tocar a mis hijos, y así fue, ¿no? Fue un aprendizaje duro porque tuve que lidiar con mis hijos muy joven. Claro. Pero eso es un aprendizaje, y además creo que ahora pienso yo que el Ministerio de Educación debería de implementar en la educación de todos los colegios más escuelas de padres, ¿no? Porque al igual que yo, mi madre también fue maltratada cuando era chica, también Seguro. se quedó huérfana, entonces fue maltratada por una serie de familiares que pasaba de casa en casa. Entonces ese es un tema delicado, ¿no? Debería de haber mucho más escuelas de padres. Esa es mi recomendación, mi testimonio. Carmen, muchísimas gracias. Hay algo que yo puedo ver, no sé si ustedes lo ven en las nuevas generaciones. Hoy hay más posibilidades de comunicarse, es decir, de acceder a la información que antes no se tenía. Y eso es una cosa positiva, digamos, a través de medios de comunicación, a través de libros. Pero efectivamente el Ministerio de Educación debería preocuparse también de la autoestima que debe tener un chico o una chica en el momento que está creciendo, y detectar a tiempo situaciones en casas o en familias. En sus colegios, por ejemplo, Jesús, Fabricio, ¿sienten que hay algún respaldo cuando ustedes o amigos suyos tienen algún problema de esta naturaleza o no? Yo creo que no. Mayormente acuden al auxiliar, pero en el auxiliar se queda, ¿no? No pasa nada, o sea, queda ahí y punto. ¿Y tú conoces en tu colegio gente a la cual le peguen o haya sido violentada? Bueno, sí hay distintos casos en el colegio, ¿no? Hay mayormente, ¿no? Por no hacer la tarea, el padre se da a castigar. Pero solamente el niño avisa al profesor o al auxiliar y ahí no nomás pasa queda. nada. ¿Y en tu caso? Bueno, en mi colegio sí. Hay problemas. Sí, pero no hace nada, no llegan a hacer nada. No llegan a hacer nada. No. ¿Y ustedes sí con su organización tratan de ayudar a estos chicos? Tratamos de ayudar a que lleguen a un acuerdo. A un acuerdo. Básicamente en lo que basan, digamos, la propuesta de ustedes es en la negociación. ¿Hay alguna orientación en el sentido de que, si la negociación no funciona, qué tipo de sanción se puede dar cuando hay una incorrección en la conducta? Lo que pasa es que, nosotros como institución tenemos diferentes programas en el cual trabajamos con las madres en estrategias para que la sanción no llegue. ¿Las madres son más pegalonas que los padres? Sí, o sea... Sí, porque están más presentes. Así es, porque están más presentes, pero quienes
ejecutan la violencia con más fuerza son los padres, ¿no? Bueno, O sea, evidentemente por una diferencia física así es. clara, ¿no? Y entonces en estos programas nosotros preparamos a las madres para que ellas puedan trabajar no solo cuando sea una situación incorrecta, digamos una actitud incorrecta de sus hijos, ¿no? Sino para que antes puedan estimular la creatividad, porque también los niños, o sea, de hecho, si los tienen en la casa, Claro, todo sentados el día metidos sentados, como unas sillas, no van a hacer así cualquier es, cosa. y las madres se frustran también, al tenerlos ahí están queriendo soltar toda la energía, entonces es complicado, ¿no? Y esto lo hacen, ¿dónde pueden ubicarlos a ustedes? ¿Cómo se contactan con ustedes? Bueno, nosotros tenemos estos programas a nivel nacional. Aquí en Lima solamente tenemos en tres comunidades, en Villa María del Triunfo, en la zona de 12 de junio, que es una zona alta de Lima, en Villa El Salvador, que Ya, es donde se pero encuentran nuestros teléfono, chicos. porque ya tenemos que terminar. Teléfono es 450-2707. 2707, o pueden entrar también a la página de Infant, www.infantnagayama.org. Infant es infante en inglés, que es INFANT, para quien no lo sepa. Así es. Muy bien, a los tres muchas gracias y nada, seguir para adelante. Y pedir que nos apoyen con el hashtag, ¿no? ¿Cuál es el hashtag? A ver. Toca la puerta. Toca la puerta, ahí Sí. está. Perfecto. Muy bien, ya saben. En Facebook y en Twitter, ¿no? Hashtag toca la puerta, no seas indiferente. Vamos a una pausa, ya regresamos. Muy bien, muchísimas gracias.